La tormenta de plasma azotó la colonia minera de Ferris 9 como un dios enojado. Pulsos electromagnéticos danzando entre las estructuras metálicas del puesto avanzado. Garrison Holcraft se encontraba en la ventana reforzada de su bahía de mantenimiento, observando los zarcillos de energía de color verde púrpura golpear sus escudos. Su café se había enfriado hacía 20 minutos, pero de todos modos seguía sosteniendo la taza, un hábito de 12 años de soledad. 12 años desde que eligió este puesto en los confines del espacio civilizado. 12 años reparando equipos mineros, manteniendo los procesos atmosféricos y evitando cualquier contacto innecesario con los barcos de suministro trimestrales. El aislamiento le vino bien. Las máquinas no mienten. Las máquinas no te traicionaron. Las máquinas solo necesitaban un mantenimiento adecuado y funcionarían eternamente. La alarma de proximidad sonó en todo el taller y casi dejó caer su taza. 7 firmas de vida, moviéndose rápido a través de la tormenta. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle de pulsos montado al lado de la puerta, luego vaciló. Nadie voló a través de tormentas de plasma a menos que estuviera desesperado o loco. Y la forma en que estas señales se movían, sincronizadas, a pesar del caos electromagnético, no sugería desesperación ni locura, sino algo mucho más interesante. A través de las luces estroboscópicas de la tormenta, los vio. 7 cifras, pero no humanas. Incluso desde esa distancia, podía distinguir las distintivas siluetas de las alas luchando contra las corrientes electromagnéticas, las largas colas serpenteantes que les ayudan a navegar por la atmósfera turbulenta. Draconianos. Draconianas femeninas. Si su memoria xenobiológica no le fallaba, Garrison dejó la taza con deliberado cuidado. En 12 años, nunca había tenido visitantes draconianos. Su mundo natal estaba a 3 sistemas de distancia y normalmente evitaban los asentamientos humanos. El hecho de que 7 de ellos estuvieran allí, en medio de una tormenta de plasma de categoría 5, hizo sonar todas las alarmas en su cabeza. La figura principal aterrizó primero, sus escamas de color azul cobalto brillaban con carga electromagnética residual. Incluso durante la tormenta, Garrison pudo ver que ella se comportaba con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Los demás aterrizaron detrás de ella en perfecta formación. Sus escamas iban desde un verde esmeralda profundo hasta un oro bruñido y un púrpura tan oscuro que era casi negro. Todos ellos llevaban trajes de vuelo que habían visto días mejores, y todos tenían el tipo de agotamiento controlado que hablaba de un viaje muy largo. La de calca azul se acercó a su entrada y Garrison se encontró estudiándola a través del monitor de seguridad. Los draconianos envejecían de forma diferente a los humanos, pero algo en sus ojos ámbar sugería que había visto demasiada crueldad del universo. Ella presionó el panel de comunicación al lado de su puerta. Humano. Su voz tenía el tono armónico distintivo de su especie, como múltiples voces hablando en perfecta sincronización. Necesitamos refugio de la tormenta. Garrison miró sus lecturas de seguridad. Sus biofirmas mostraban agotamiento, hipotermia leve debido a la altitud y hormonas del estrés elevadas. Pero había algo más. Algo que sus escáneres no pudieron identificar con exactitud. Una firma química en su sangre que no coincidía con la fisiología draconiana estándar. La bahía de mantenimiento 7 es una instalación restringida, respondió Garrison a través del intercomunicador, ganando tiempo mientras analizaba los datos. Las regulaciones de la colonia requieren una autorización adecuada para los visitantes no humanos. La cola del draconiano de escamas azules se movió una vez, un gesto que Garrison reconoció como una frustración controlada. Tenemos créditos. Podemos pagar el refugio. Los créditos no son el problema, dijo Garrison, señalando cómo los 7 mantenían una distancia táctica perfecta a pesar de su aparente agotamiento. El problema es que 7 draconianos entrenados militarmente aparecen en mi puerta en medio de una tormenta de plasma que cualquier piloto competente habría evitado. Los ojos del líder se abrieron ligeramente, la única señal de sorpresa que se permitió. Detrás de ella, el de escamas doradas murmuró algo en su lengua materna.
Notas musicales que el traductor de Garrison no pudo transmitir. Eres muy observador para ser mecánico, dijo el líder. Y estás lejos de casa para las viudas en duelo, respondió Garrison, calculando su opinión basándose en las bandas de luto ceremoniales que acababa de ver en sus muñecas. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el aullido de la tormenta de plasma. Finalmente, la de la calva púrpura dio un paso al frente, más joven que los demás, con la voz ligeramente quebrada al hablar. Por favor, dijo, y el armonioso tono de su voz tenía un matiz de pura desesperación. Vendrán si nos encuentran aquí. ¿Quién viene?, preguntó Garrison, aunque ya estaba ejecutando evaluaciones de amenazas en sus sistemas defensivos. El líder silenció a la más joven con un gesto. Pero Garrison ya había visto suficiente. No eran solo viajeros atrapados en una tormenta. Huían de algo. Y fuera lo que fuese, los tenía lo suficientemente aterrorizados como para volar a través de una tormenta de plasma que podría haberles destrozado las alas. Contra todo instinto, contra 12 años de aislamiento cuidadosamente cultivado, Garrison se encontró buscando el abridor de la puerta. Su padre le había dicho una vez que el carácter de un hombre se medía por decisiones que tomó cuando sería más fácil no hacer nada. Pero su padre nunca había conocido a 7 mujeres draconianas que se movían como soldados y se comportaban como si guardaran secretos que podrían matar a todos. La Bahía 7 tiene protocolos de emergencia, dijo Garrison, con el dedo sobre el botón de liberación. Una vez dentro, esas puertas no se abren hasta que pasa la tormenta. Eso son 8 horas mínimo. ¿Entiendes? Lo entendemos, dijo la líder, y algo en su tono le hizo pensar a Garrison que entendía mucho más que sus protocolos de seguridad. Presionó el botón de liberación y las enormes puertas se abrieron con un siseo de presión compensatoria. Los 7 draconianos entraron con fluida gracia, plegando las alas firmemente contra sus espaldas al entrar en sus dominios. La tormenta los siguió, una descarga electromagnética crepitando en sus escamas antes de que las puertas se cerraran herméticamente. De cerca, Garrison pudo ver detalles que los monitores habían pasado por alto. Cicatrices bajo sus escamas que denotaban violencia. La forma en que se posicionaban automáticamente para cubrir todos los ángulos de ataque, el sutil bulto de armas ocultas bajo sus trajes de vuelo. No eran solo viudas afligidas. Eran guerreros que llevaban el dolor como un arma. Soy Garrison Olcraftoft, dijo, manteniendo una distancia prudente. Estas son mis instalaciones. La líder de escamas azules inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de reconocimiento más que de sumisión. Soy Kiral Ani. Estas son mis hermanas de nido. Señaló a cada una por turno. Timal Ara, Serebin, Orestra, Berkni, Yesimari y Kualani. La Timalara de escamas doradas dio un paso al frente, con movimientos depredadores a pesar de su evidente agotamiento. Vives solo, humano. Ningún otro miembro del personal. Lo prefiero así, respondió Garrison, señalando cómo ella había evaluado de inmediato las posibles amenazas. Menos complicado. La de escamas verdes, Bikne, se rió, un sonido como campanillas de viento en una suave brisa. Un ser humano que evita las complicaciones. ¡Qué inusual! Es tan inusual como que 7 mujeres draconianas viajen sin un guardián de la manada, replicó Garrison, haciendo referencia al protector masculino tradicional que acompañaba a los grupos femeninos en la cultura draconiana. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Los 7 se quedaron completamente quietos, el tipo de quietud que precede a la violencia en la mayoría de las especies. Pero fue la más pequeña, Kiyani, con sus escamas de color morado oscuro, quien rompió el silencio con un sollozo. Lo mataron, susurró, con su voz armoniosa quebrándose en discordia. Los mataron a todos. Kirilani se movió para consolar a su hermana de nido, pero sus ojos ámbar no se apartaron del rostro de Garrison. Estás muy bien informado sobre nuestra cultura. Para alguien que prefiere el aislamiento. Yo arreglo cosas,
dijo Garrison simplemente. Para arreglar las cosas, hay que entender cómo funcionan. Eso incluye comprender a las personas que los construyeron. Hizo una pausa y luego agregó, sus trajes de adaptación atmosférica son de uso militar draconiano, pero han sido modificados con generadores de escudo de grado Cententrum. El tipo de modificaciones que alguien haría si esperara ser perseguido por enemigos con armas de energía. Las escamas de Carabeen son del color del cobre bruñido, siseó suavemente. Quizás elegimos el santuario equivocado. Quizás elegiste el único santuario, respondió Garrison, moviéndose hacia su consola. Porque quienquiera que te esté siguiendo lleva aproximadamente 3 horas de retraso, según las señales de motor que mis sensores de largo alcance acaban de detectar. Los draconianos intercambiaron miradas rápidas. Los movimientos de sus colas crearon un patrón complejo que Garrison reconoció como comunicación táctica. Finalmente, Kirilani habló. Son esclavistas, dijo, con las palabras suspendidas en el aire como una sentencia de muerte que opera bajo inmunidad corporativa en las zonas fronterizas. Han estado tomando hembras draconianas para el mercado de especies exóticas en los mundos centrales. Las manos de Garrison se detuvieron en su consola. El mercado de especies exóticas era el término cortés para algo mucho más siniestro. Un comercio de seres conscientes que operaba en las zonas grises legales entre sistemas. Oficialmente condenado, extraoficialmente tolerado e increíblemente rentable para aquellos sin conciencia. Tu guardián de la manada intentó detenerlos, dijo. No era una pregunta. Nuestra manada, corrigió Kirilani, y el peso de ese plural hizo que Garrison sintiera una opresión en el pecho. 7 guardianes, nuestros compañeros, lucharon para darnos tiempo de escapar con pruebas de la operación. Documentación, manifiestos de envío, listas de compradores, todo lo necesario para exponer la red. Pero las autoridades, empezó Garrison. Yimalara rió con amargura. Las autoridades están compradas y pagadas. Gobernadores coloniales, alguaciles del sistema, incluso algunos miembros del Consejo Galáctico. La corrupción llega hasta lo más alto. Garrison los estudió. Realmente los estudió. Las bandas matutinas no eran solo ceremoniales. Aún estaban frescas. El material bioreactivo aún se hundía con sus signos vitales. Estas hembras habían perdido a sus parejas en las últimas 72 horas. En una cultura draconiana, esa clase de pérdida era como si te hubieran arrancado la mitad del alma. Muéstrenme las pruebas, dijo. Oristara, silencioso hasta ahora, con escamas como perlas pulidas, sacó un cristal de datos de un bolsillo oculto. Todo está aquí. 3 años de investigación, cientos de víctimas documentadas, toda la red mapeada. Garrison insertó el cristal en su consola, su expresión se ensombreció a medida que los datos fluían por sus pantallas. Transporte rutas, instalaciones de almacenamiento, perfiles de compradores y cosas peores. Imágenes de draconianos, altarianos, incluso algunos humanos, todo catalogado como inventario. Y en el centro de todo, un nombre que le heló la sangre. Corporación Madix. Su mano se llevó involuntariamente al pecho, a la cicatriz oculta bajo su uniforme. 12 años, y ese nombre aún le hacía temblar las manos. Los draconianos se dieron cuenta, por supuesto. Las especies depredadoras siempre notan la debilidad. Ya los conoces, dijo Kirilani. Yo trabajaba para ellos, admitió Garrison con voz monótona. División de Proyectos Especiales. Diseñé sus sistemas de contención antes de entender para qué servían realmente. Levantó la vista de los datos antes de que descubriera que usaban mis diseños para traficar conciencia. La sala quedó en silencio, salvo por el aullido de la tormenta de plasma del exterior. Finalmente, Jesse, el hasta entonces silencioso con escamas de un verde azulado intenso, habló con sorprendente dulzura. ¿Es por eso que se esconden aquí? Culpa por penitencia, corrigió Garrison. ¿Y esperando? ¿Esperando qué? Preguntó Verne. Garrison sonrió.
Y no era una expresión agradable que alguien me trajera pruebas como esta. Pruebas que podrían destruirlos por completo. Volvió a su consola, con los dedos revoloteando sobre los controles. ¿Sus perseguidores? ¿Cuántos? 15, quizá 20, respondió Kiriyani. Mercenarios profesionales liderados por alguien llamado Torben. Garrison se rió. Torben, el coleccionista. Diseñé los sistemas de contención de su nave, lo que significa que también diseñé sus debilidades. Abrió un esquema en la pantalla principal. Toda nave esclavista de la corporación Madix tiene un defecto fatal. Lo incorporé en los diseños antes de irme. Una puerta trasera. En sus sistemas de escudos, que causa una falla en cascada al ser impactados con una frecuencia electromagnética específica. La misma frecuencia generada por la tormenta de plasma, dijo Taimalara, con la comprensión asomándose en su voz. Exactamente. No pueden perseguirte a través de la tormenta sin arriesgarse a un fallo total de los sistemas. Pero una vez que pase, Garrison se giró para encararlos. Vendrán aquí. Exigirán que te entregue. Y si me niego, intentarán llevarte por la fuerza. ¿Te negarías?, preguntó Wani, con la esperanza asomando por primera vez en su voz. Te enfrentarías a ellos por desconocidos. Garrison pensó en los 12 años que había pasado en exilio autoimpuesto. 12 años reparando máquinas mientras intentaba apaciguar su conciencia. 12 años huyendo de la culpa por lo que sus creaciones habían permitido. Miró a estas 7 hembras, afligidas por sus parejas, cargando con pruebas que podrían acabar con un mal que él había ayudado a crear, y tomó una decisión. No por desconocidos, dijo. Por una oportunidad de redención. Se acercó a un panel de la pared e introdujo un código. Había memorizado hacía 12 años, pero nunca había usado. La pared se deslizó a un lado, revelando un arsenal que hizo que el draconiano abriera los ojos de par en par. Rifles de pulso militarira, cañones de plasma, y en el centro, una servoarmadura con los logotipos de la corporación Madix, que habían sido marcados deliberadamente. Antes de ser mecánico, dijo Garrison, era algo más, algo peor. Pero si Torben quiere venir a mis dominios y amenazar a los refugiados bajo mi protección, está a punto de descubrir por qué la corporación Madix nunca me persiguió cuando me fui. Sarabean estudió las armas con interés profesional. No puedes enfrentarte a 20 mercenarios tú solo. No estás solo, dijo Kirilani en voz baja. Puede que estemos de luto, pero seguimos siendo guerreros. Nuestros compañeros murieron protegiéndonos de estos monstruos. Deshonramos su sacrificio si no luchamos. Además, añadió Vchne con una sonrisa feroz que dejaba al descubierto todos sus dientes. Los draconianos no solo lloramos. Vengamos. Garrison asintió lentamente y comenzó a sacar armas de la pared. La tormenta estallará en 6 horas. Torben esperará hasta que esté completamente despejado para minimizar el riesgo para su nave. Eso nos da 7 horas para prepararnos. 7 horas para prepararnos para 20 mercenarios, preguntó Yesimarin. 7 horas para prepararnos para la guerra. Garrison corrigió. Porque lo que Torin no sabe es que llevo 12 años preparándome para esto. Cada sistema defensivo, cada ventaja táctica, cada escenario posible, los he repasado 1000 veces en mi cabeza. Le entregó un rifle de pulsos a Keyani, quien lo tomó con la facilidad de la práctica. Pero lo más importante, lo que él no sabe es que ustedes 7 no son solo refugiados. Son guerreros draconianos que lo han perdido todo. Y en mi experiencia, no hay nada más peligroso que alguien sin nada que perder y con todo que vengar. Timara rió, un sonido como un trueno controlado. Me estás empezando a caer bien. Humano. Guárdalo para después de que sobrevivamos, respondió Garrison. Pero ahí, había calidez en su voz. Por primera vez en 12 años, no se sentía solo. Ahora, déjenme mostrarles lo que he construido. Porque si la corporación Madix quiere pelea, están a punto de tener una que nunca olvidarán. Mientras los 7 draconianos se armaban,
Con movimientos sincronizados y letales, Garrison sintió algo que no había experimentado en más de una década. Un propósito. Estas mujeres habían venido buscando refugio, pero le habían dado algo mucho más valioso. Una oportunidad de finalmente arreglar las cosas. La tormenta de plasma rugía afuera. Pero dentro de la bahía de mantenimiento 7, se gestaba una tormenta diferente, una que los mataría a todos por la mañana o asestaría un golpe a un mal que había operado en las sombras durante demasiado tiempo. El tiempo transcurría con la extraña elasticidad de la violencia anticipada. Garrison trabajó junto a los draconianos, enseñándoles la distribución de sus instalaciones, los pasadizos ocultos que había construido a lo largo de los años, las zonas de exterminio que había construido cuidadosamente. Aprendieron rápidamente, con sus instintos naturales de depredador, adaptándose al entorno mecánico con sorprendente facilidad. Sus, rejilla de defensa, dijo Orara, estudiando sus esquemas con la cabeza de pizarra perlada inclinada, pensativa. No es una configuración colonial estándar. No hay nada estándar en este lugar, respondió Garrison, ajustando la armadura prestada de Tiolara. He tenido 12 años para realizar mejoras. ¿Mejoras?, repitió Sereban, probando el peso de un cañón de plasma. Esa es una palabra para convertir una bahía de mantenimiento en una fortaleza. Paranoico podría ser otro, admitió Garrison. Pero la paranoia es solo un reconocimiento de patrones cuando has trabajado para Madix Corporation. Kiriyani se movió a su lado. Su proximidad hacía que su piel hormigueara con la carga estática que generaban todos los draconianos. ¿De verdad diseñaste sus sistemas de contención, entre otras cosas?, dijo Garrison, sin mirarla a los ojos color ámbar. Cosas de las que no estoy orgulloso. Cosas que en su momento parecieron desafíos técnicos, pero resultaron ser jaulas para seres conscientes. No podía saberlo, dijo Guaní en voz baja. Yo no. Garrison mostró otra pantalla que mostraba las modificaciones que había realizado a la red eléctrica de la instalación. Las especificaciones eran muy detalladas. Controles de temperatura calibrados para las zonas de confort de diferentes especies, mezcladores de atmósfera para diversas necesidades respiratorias, campos de amortiguación neuronal para mantener a los sujetos tranquilos. Me dije a mí mismo que eran para colonos voluntarios, personas transportadas en estasis para viajes largos. Pero una parte de mí lo sabía. Una parte de mí siempre lo supo. La cola de Berekne se enroscó alrededor de su muñeca. El gesto sorprendentemente íntimo en la cultura draconiana. El hecho de que sientas culpa demuestra que no eres el mismo hombre que construyó esas cosas. La culpa no borra la complicidad, dijo Garrison, apartándose suavemente de su contacto. Pero tal vez lo que hagamos esta noche pueda ser un comienzo. La tormenta de plasma comenzaba a debilitarse. Los intervalos entre pulsos electromagnéticos se alargaban. A través de la ventana. Podía ver las primeras estrellas apareciendo a través de las grietas de la atmósfera ionizada. El tiempo se agotaba. Háblame de tus compañeros, dijo Garrison de repente. Si vamos a luchar por su memoria, debo saber quiénes eran. Los draconianos intercambiaron miradas. Por un momento, pensó que no responderían. Entonces Kiriyani habló, su voz armoniosa con notas de profunda pérdida. Terrandal fue mi maestro vinculado antes de convertirse en guardián. Amaba la poesía antigua y podía hacer reír a cualquiera incluso en los momentos más oscuros. Murió sosteniendo la puerta para que pudiéramos escapar con los datos. Uno a uno, los demás compartieron sus recuerdos. El compañero de Timalara había sido un artista que pintaba con luz. Serabe había sido un ingeniero que soñaba con construir ciudades en el vacío. Orestaras había cantado las viejas canciones a sus huevos que ahora nunca eclosionarían. Bereknes había estado enseñando a su hija a volar cuando llegaron los esclavistas. Jesse había planeado retirarse para finalmente ver los mundos oceánicos con los que siempre había soñado. Y Wanis, el más joven, solo. Habían estado unidos durante una temporada.
Su vida juntos apenas había comenzado cuando terminó. No solo nos protegían, dijo Jessie, con sus escamas verde azulado oscureciéndose por la emoción. Protegían a todas las futuras víctimas. Sabían que la información que llevábamos podía salvar a miles. Entonces nos aseguramos de que su sacrificio importe. Garrison dijo, sobrevivimos esta noche. Entrégale esos datos a alguien que pueda usarlos y reduce a cenizas la corporación Maddox. Una alerta sonó en su consola. La tormenta estaba entrando en su fase final. La interferencia electromagnética descendía por debajo de niveles críticos. Pronto, muy pronto, Torben llegaría. Posiciones, ordenó Garrison, y los draconianos se movieron con gracia letal a sus ubicaciones asignadas. Kiral Ani y Timal Ara ocuparon la posición elevada en las pasarelas de mantenimiento. Serabe y Orestara se posicionaron en los cuellos de botella que había identificado. Berkney y Yesamarin manejaban los emplazamientos de los simps de armas pesadas. Killani, el más joven y ágil, sería su mensajero, llevando munición y mensajes entre las posiciones. El propio Garrison estaba de pie ante la consola principal, con las palabras de su padre resonando en su mente. El carácter de un hombre se mide por las decisiones que toma cuando sería más fácil no hacer nada. Bueno, había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con ella o morir con ella. Las alarmas de proximidad cobraron vida. 3 naves acercándose rápido y a baja altura usando lo último de la tormenta como cobertura. Garrison reconoció la configuración de inmediato. Una patrulla de la corporación Maddox modificada para persecución y captura. Sus diseños, su culpa volviendo a casa. Recuerden, gritó a los draconianos. Los quieren vivos. Esa es su debilidad. No pueden usar armas pesadas sin arriesgar su presa. Pero pueden usar armas pesadas contra ustedes, señaló Kirillani. Pueden intentarlo, respondió Garrison, activando su armadura. El exoesqueleto motorizado cobró vida con un zumbido, su sistema hundiéndose con sus implantes neuronales. Otro regalo de su tiempo con Maddox. Otra herramienta que se volvió contra sus creadores. Las naves aterrizaron justo fuera de su perímetro, descargando su carga de mercenarios con eficiencia experta. A través de sus sensores, Garrison contó 22 hostiles, todos armados, todos moviéndose con la confianza de profesionales que lo han hecho muchas veces antes. Y a la cabeza, una figura que reconoció incluso después de 12 años. Torben, el coleccionista, todavía con ese ridículo abrigo negro que le parecía intimidante, todavía portando ese rifle personalizado, que se había cobrado más vidas de las que Garrison quería contemplar. Garrison Ulcraftoft. La voz de Torben resonó por los altavoces externos. Debí saber que te encontraríamos albergando fugitivos. Siempre fuiste demasiado blando para el trabajo de verdad. El trabajo de verdad es la esclavitud y el asesinato, respondió Garrison por su propio sistema de comunicación. Entonces sí, soy demasiado blando para eso. Tobin rió, el sonido como un rechinamiento de engranajes. Esclavitud es una palabra muy fea. Preferimos especialistas en reubicación involuntaria. Ahora sé un buen chico y entrégame a las damas. Sus nuevos dueños están deseando conocerlas. Contraoferta. Garrison dijo, date la vuelta, abandona este sistema y no vuelvas jamás. A cambio, no activo el código de desactivación que incrusté en los sistemas de su nave hace 12 años. Hubo una pausa. Entonces la voz de Torben volvió con menos seguridad. Estás fanfarroneando. Designación de la nave MC-779. Número de matrícula Delta 4, Whisky Tango. Sistema de control principal basado en la arquitectura Helix que diseñé. ¿Quiere que recite los códigos de anulación o prefiere una demostración? Los dedos de Garrison bailaron sobre su consola, y una de las 3 naves se apagó de repente. Sus sistemas fallaron en cascada al activarse su código oculto. Los mercenarios se dispersaron cuando la nave se escoró hacia un lado y sus puntales de aterrizaje cedieron. 12 años, dijo Torben Garrison.
Llevo 12 años esperando a que me den una excusa. Ahora lo tienes. Márchense o aténganse a las consecuencias. La respuesta fue predecible e inmediata. Toyn ordenó a sus hombres que avanzaran, sus armas iluminando la noche mientras abrían fuego contra la bahía de mantenimiento. Pero Garrison llevaba más de una década esperando, planeando y soñando con esto. La primera oleada de mercenarios atacó sus defensas exteriores y se encontró adentrándose en un infierno cuidadosamente orquestado. Torretas automatizadas se alzaron desde posiciones ocultas, lanzando fuego de supresión que los obligó a entrar en zonas de aniquilación predeterminadas. Minas electromagnéticas detonaron, cortocircuitando su equipo y dejándolos vulnerables. Y entonces los draconianos se unieron a la lucha. Kiralani y Timlara reinaban la muerte desde arriba, sus habilidades naturales de vuelo les permitían atacar desde ángulos que los mercenarios jamás imaginaron. Seravein y Oristara defendieron los cuellos de botella con fuego disciplinado, aniquilando a cualquiera que intentara avanzar. Berekne y Yesimarin convirtieron las armas pesadas en instrumentos de devastación. Sus reflejos superiores les permitieron rastrear y eliminar objetivos con una eficiencia terrible. Pero fue Killani quien sorprendió a todos, incluyendo a Garrison. La draconiana más joven se movía por el campo de batalla como un fantasma, usando su menor tamaño y agilidad natural para atacar desde las sombras. No solo llevaba munición. Estaba cazando, abatiendo mercenarios aislados con una furia nacida de un dolor renovado. «Retírense», gritó Torben. «Reagrúpense en las naves». Pero Garrison también lo había previsto. Sus dedos recorrieron la consola, activando la segunda parte de su red de defensa. Las barreras electromagnéticas cobraron vida, cortando la retirada de los mercenarios. Estaban atrapados entre la bahía de mantenimiento y sus propias naves averiadas. «Siempre fuiste demasiado predecible, Torben», dijo Garrison, saliendo de la bahía con su armadura servomotora. «Siempre confiando en una fuerza abrumadora, sin considerar nunca que tus objetivos podrían contraatacar». Se movía por el campo de batalla con precisión mecánica. La armadura amplificaba sus movimientos, convirtiéndolo en algo más que humano. Cada disparo era calculado, cada movimiento decidido. Esta no era la lucha desesperada de un animal acorralado. Era el desmantelamiento metódico de un enemigo por alguien que pasó 12 años preparándose para este momento. Los mercenarios se dispersaban, su asalto coordinado se disolvía en pánico. Algunos arrojaron sus armas, otros intentaron huir, solo para encontrarse frente a 7 draconianos furiosos con razones muy personales para querer matarlos. El propio Torben se encontraba en medio del caos, con su ridículo abrigo roto y ensangrentado, su rifle personalizado vacío e inútil. Miró a Garrison acercarse e hizo algo inesperado. Se rió. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó Torben. «¿Crees que matarnos detiene el comercio? Hay cientos más de donde venimos. Miles. La corporación Madix tiene recursos que no te puedes imaginar». «Cuento con ello», respondió Garrison. Y había algo en su voz que a Torben se le cortó la risa. «Verás, todo lo que pasó aquí fue grabado. Cada palabra que dijiste sobre la reubicación involuntaria, cada admisión de tráfico, cada detalle. Y en unos 30 segundos, esa grabación, junto con todos los datos que estas mujeres trajeron consigo, se transmitirá a todos los medios de comunicación, agencias policiales y organismos gubernamentales en 3 sistemas». El rostro de Torben palideció. «No puedes. La tormenta de plasma, la interferencia despejada hace 17 segundos», dijo Garrison, revisando la pantalla de su casco. «Transmisión desactivada. Felicidades, Torben. Estás a punto de convertirte en el esclavista más famoso de la galaxia. A tus jefes les encantará la publicidad». Fue entonces cuando Torben cometió su último error. Sacó una pistola oculta, no apuntando a Garrison, sino a Killani, el más joven y vulnerable de los draconianos. El disparo habría sido fatal,
habría añadido otra tragedia a una noche ya trágica. Pero Garrison también lo esperaba. Los sistemas de su armadura, esclavizados a sus implantes neuronales, reaccionaron a la velocidad del pensamiento. El pulso de los sistemas defensivos de su traje atrapó a Torben en pleno desenfunde, enviándolo de vuelta contra el casco de su propia nave averiada. El esclavista se desplomó al suelo, con el arma cayendo de sus dedos inertes. Miró a Garrison que se acercaba, y por primera vez había miedo real en sus ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué hay entre nosotros, Tobin? Preguntó Garrison, de pie junto al esclavista caído. Tú ves a las personas como mercancías. Yo las veo como lo que son, individuos con esperanzas, sueños y el derecho a determinar su propio destino. Esa ceguera es lo que te mató. Todavía no estoy muerto, resopló Torben. Sí, dijo Garrison en voz baja. Lo estás. Le dio la espalda al esclavista y se alejó. Tras él, 7 draconianos avanzaban, sus ojos brillando con un fuego interior que no tenía nada que ver con la bioluminiscencia de su especie, y todo que ver con la justicia retrasada, pero no negada. ¿Qué pasó después? Garrison no miró. Algunas cosas eran privadas, sagradas, incluso el pago de deudas entre los dolientes y quienes les habían causado el dolor. Pero lo oyó, y mentiría si dijera que una parte de él no encontraba satisfacción en el sonido. Cuando llegó la mañana, la verdadera mañana, con cielos despejados y estrellas lejanas, el campo de batalla contaba su propia historia. 22 mercenarios habían llegado a la bahía de mantenimiento 7. Ninguno se fue. Las naves estaban inutilizadas y averiadas, monumentos al peligro de subestimar a personas desesperadas sin nada que perder. Garrison, de pie ante su consola, observaba cómo llegaban las respuestas a su transmisión. Las cadenas de noticias rebosaban de noticias. Las fuerzas del orden emitían órdenes judiciales. El precio de las acciones de Madix Corporation estaba en caída libre. No era suficiente. Nunca podría ser suficiente para resucitar a los muertos, pero era un comienzo. Está hecho, dijo Kirilani, acercándose a él. El brazalete de luto en su muñeca había cambiado de color, pasando del negro intenso del dolor reciente al azul oscuro del dolor reconocido. Nuestros compañeros han sido vengados. ¿Es suficiente?, preguntó Garrison. No, admitió. Nada será suficiente, pero es algo, y a veces algo es todo lo que conseguimos. No. Los demás draconianos se reunieron a su alrededor. Sus escamas aún mostraban signos de batalla, pero sus posturas estaban más relajadas que desde su llegada. Habían encontrado algo en la lucha. No paz exactamente, sino una especie de liberación. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Garrison. Regresar a casa, dijo Timara. Enfrentar a nuestras familias. Llorar como es debido. Intentar reconstruir nuestras vidas. Los datos ayudarán, añadió Saran. Nuestro testimonio ayudará aún más. Los juicios durarán años, pero los superaremos. Todos, confirmó Orestara. Garrison asintió, comprendiendo. Ahora tenían un propósito, una razón para seguir adelante a pesar de su pérdida. Les envidiaba esa claridad. Podrían venir con nosotros, ofreció Berekne de repente. Los draconianos honran a quienes luchan a su lado. Serían bienvenidos en nuestro mundo. Por un momento, Garrison sintió la tentación de abandonar este lugar de exilio autoimpuesto para empezar de cero en un lugar nuevo. Pero entonces miró su bahía de mantenimiento, marcada por la batalla, pero aún en pie, y supo que no estaba listo. Todavía no. Tal vez algún día, dijo. Pero no hoy. Este lugar, lo que he construido aquí, podría ser útil. Un refugio seguro para quienes huyen de la gente de Madix. Un lugar donde los fugitivos puedan encontrar refugio y los esclavistas encuentren justicia. Un puesto de guardián, dijo Yesimarin, con voz comprensiva. Te estás convirtiendo en tu propio guardián. Alguien tiene que serlo, respondió Garrison.
Y tengo 12 años de culpa que pagar. Kualani, la joven Kualani, que había sollozado de miedo al llegar, dio un paso al frente. En sus manos había algo que Garrison no esperaba. Una espada de honor draconiana, de esas que se dan a los héroes de su pueblo. Estos eran mis compañeros, dijo, ofreciéndosela. Él querría que la tuvieras. Nos diste refugio cuando lo necesitábamos, nos apoyaste cuando pudiste habernos rechazado y nos ayudaste a encontrar justicia cuando creíamos que todo estaba perdido. En nuestra cultura, eso te convierte en familia. Garrison tomó la espada con cuidado, comprendiendo el peso de lo que se le ofrecía. No solo un arma, sino aceptación, pertenencia, conexión, cosas que se había negado durante 12 años. La llevaré con honor, dijo, y lo decía en serio. Mientras los draconianos se preparaban para partir, reuniendo los suministros necesarios para el viaje de regreso, Garrison se encontró de pie junto a Kirill. Annie en la ventana donde todo esto había comenzado hacía apenas unas horas. Esos datos, dijo en voz baja, realmente marcarán la diferencia. Miles de personas se salvarán gracias a lo que ocurrió aquí esta noche. Por lo que sacrificaron tus compañeros, corrigió Garrison. Por lo que sacrificamos todos, dijo, y su cola rozó la mano de él, en un gesto de gratitud y despedida. Renunciaste a tu aislamiento, a tu seguridad, a tus muros cuidadosamente construidos. Ese es su propio tipo de sacrificio. Valió la pena, dijo Garrison simplemente. Sí, asintió ella. Lo valió. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo sus hermanas de nido preparaban una de las naves de Torben. Sus sistemas, ahora purgados de los virus de Garrison y listos para el vuelo. La ironía de escapar en la nave de sus perseguidores no pasó inadvertida para nadie. Hay algo más, dijo Karolani. Algo que no te conté antes. Los datos que llevábamos no se trataban solo del tráfico. Había otras cosas, programas experimentales, armas biológicas, cosas que hacen que la trata de esclavos parezca casi benigno en comparación. Garrison se giró para mirarla. ¿Qué tan malo? Tan malo como para que la corporación Madix no lo deje pasar. Enviarán a otros. No esclavistas esta vez, sino limpiadores. Gente que hace que los problemas desaparezcan para siempre. Que vengan, dijo Garrison. Y había acero en su voz. Tengo sus propias armas para usar contra ellos. Y ahora tengo algo más. Una razón para luchar que va más allá de la culpa o la redención. ¿Qué es eso? Esperanza, dijo. Esperanza de que tal vez el universo pueda ser mejor de lo que lo hemos creado. Esperanza de que personas como tus compañeros no hayan muerto en vano. Esperanza de que en algún lugar allá afuera un niño que habría sido secuestrado duerma seguro en su cama por lo que hicimos aquí. Kirillani sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto desde que llegó. Esa es una buena razón para luchar. La mejor, coincidió Garrison. La nave estaba lista. Los 7 draconianos se reunieron a la entrada de su bahía de mantenimiento, sus escamas reflejando la luz de la mañana, esparcidas por las joyas. Se veían diferentes a cuando habían llegado. Aún afligidos, siempre afligidos, pero ya no estaban destrozados. Habían encontrado algo en la lucha, algo en la victoria que había comenzado a sanar heridas que tal vez nunca cerrarían del todo. Si alguna vez nos necesitan, dijo Timalara, por cualquier motivo, sé dónde encontrarlos, terminó Garrison. Y nosotros sabemos dónde encontrarlos, añadió Sereban con algo que podría haber sido una sonrisa. Abordaron su nave robada con la misma precisión sincronizada que habían demostrado en batalla. Garrison observó desde su ventana mientras despegaban, los motores de la nave proyectaban extrañas sombras a la luz de la mañana. 7 draconianos regresaban a casa, cargando con su dolor y su victoria a partes iguales. Pero mientras la nave desaparecía en la vasta extensión del espacio, una alerta sonó en la consola de Garrison. Nuevos datos transmitidos en una frecuencia que solo él reconocería. Abrió el archivo y se encontró viendo más evidencia,
más corrupción, más vidas que necesitaban ser salvadas. La fuente era anónima, pero el mensaje era claro. La red se había enterado de lo sucedido en la bahía de mantenimiento 7. La noticia se estaba extendiendo. Esos quienes lucharon contra la corporación Maddix tenían un nuevo aliado, un nuevo refugio, una nueva esperanza. Garrison sonrió. La expresión le pareció extraña después de 12 años, pero no inoportuna. Había pasado tanto tiempo ocultándose de su pasado, huyendo de su culpa. Pero 7 draconianos le habían mostrado un camino diferente. No esconderse, sino luchar. No correr, sino mantenerse firme. No culpa, sino propósito. Empezó a limpiar el campo de batalla, a reparar los daños, a restablecer las defensas. Vendrían otros. Algunos buscando refugio, otros buscando violencia. Él estaría preparado para ambos. Mientras trabajaba, pensó en los draconianos, probablemente ya entrando al hiperespacio, regresando a casa para reconstruir sus vidas. Pensó en sus compañeros que murieron protegiéndolos, y a través de ellos, protegiendo a miles de otros. Pensó en el sacrificio y la redención, en las decisiones que definían el carácter de una persona. Su padre tenía razón. El carácter de un hombre se medía por las decisiones que tomaba cuando sería más fácil no hacer nada. Pero su padre solo le había dicho la mitad de la verdad. La otra mitad era que a veces esas decisiones te encontraban, quisieras lo que quisieras. Con ellos o sin ellos. A veces, 7 mujeres dragón afligidas se presentaban en tu puerta en medio de una tormenta de plasma y te daban la oportunidad de ser más de lo que eras. Garrison Olcraftoft, mecánico, exiliado y ahora guardián, se encontraba en su bahía de mantenimiento e hizo una promesa a sí mismo y a la memoria de 7 valientes draconianos que murieron por amor y justicia. Él estaría aquí. Velaría. Ofrecería refugio a quienes lo necesitaran y justicia a quienes la merecieran. Las tormentas de plasma volverían. Siempre ocurrían en esta parte del espacio. Y cuando lo hicieran, cuando la gente desesperada buscara refugio de algo más que el clima, él estaría listo. No el hombre que había ayudado a construir jaulas hace 12 años, sino el hombre que había aprendido a romperlas. El universo era vasto y oscuro, lleno de depredadores que veían a los seres conscientes como mercancías. Pero también estaba lleno de personas dispuestas a luchar, dispuestas a sacrificarse, dispuestas a enfrentarse a la oscuridad. Y a veces, solo a veces, esas personas ganaban. A medida que el sol ascendía sobre Ferris 9, proyectaba largas sombras sobre él en el campo de batalla donde 22 esclavistas habían encontrado su fin. Garrison se permitió un momento de satisfacción. No por la violencia. La violencia nunca era satisfactoria, sino por saber que en algún lugar, 7 draconianos regresaban a casa, heridos pero vivos, afligidos pero libres, cambiados para siempre pero no destruidos. Y aquí, en la bahía de mantenimiento 7, un hombre que creía que su historia había terminado había descubierto que apenas comenzaba. El mecánico que había trabajado solo durante años había encontrado un propósito de la manera más inesperada a través de 7 mujeres dragón afligidas que no habían pedido nada más que refugio de una tormenta. La galaxia estaba a punto de descubrir que la base de mantenimiento 7 era más que un simple centro de reparación en una colonia minera olvidada. Era un rayo de esperanza en la oscuridad, un lugar donde los perseguidos podían convertirse en cazadores, donde la justicia demorada no era justicia negada. Garrison regresó a su trabajo, tarareando desafinadamente mientras reparaba los daños de la batalla de la noche. Había trabajo por hacer, defensas que mejorar y, tarde o temprano, nuevos refugiados que albergar. La idea no lo asustó. Ya no. En todo caso, lo ansiaba. Porque por primera vez en 12 años, Garrison Olcraftoft había encontrado lo que ni siquiera sabía que buscaba. No redención. Era una palabra demasiado grandilocuente para lo sucedido, sino propósito, conexión y la certeza de que una persona en el lugar correcto en el momento correcto podía marcar la diferencia en el universo. La luz de la mañana se hizo más fuerte, disipando las últimas sombras de la noche,
y con ellas las últimas sombras de su aislamiento autoimpuesto. El mecánico que había trabajado solo durante años ya no estaba solo. Ahora formaba parte de algo más grande, una red de resistencia que se extendía a través de las estrellas. Y cuando llegara la próxima tormenta, porque siempre habría otra, estaría listo, no solo con armas y defensas, sino con la certeza de que había elegido defender algo más grande que él mismo. Ese era el verdadero regalo que los 7 draconianos le habían dado. No solo una oportunidad de redención, sino un recordatorio de por qué la redención importaba en primer lugar. Los datos que llevaban ya estaba transformando la galaxia, exponiendo la corrupción, liberando víctimas, derribando un imperio construido sobre el sufrimiento. Pero más que eso, inspiraba a otros a actuar, a levantarse, a luchar. La historia de 7 mujeres dragón afligidas y un mecánico solitario que habían elegido unirse contra todo pronóstico se extendía, convirtiéndose en leyenda, convirtiéndose en esperanza. Y en su bahía de mantenimiento, rodeado de las herramientas de su oficio y las armas de su nueva vocación, Garrison Ullcraftoft sonreía. El universo seguía siendo oscuro y peligroso, aún lleno de quienes se aprovechaban de los inocentes. Pero también estaba lleno de quienes se opondrían a ellos. Y hoy, su número había aumentado en 1. La tormenta de plasma había terminado. La batalla estaba ganada. Pero la guerra por el alma de la galaxia, por el derecho de cada ser consciente a determinar su propio destino, esa guerra continuaba. Y Garrison Ullcraftoft, ya no escondiéndose, ya no huyendo, estaba listo para desempeñar su papel. Mientras trabajaba, creyó oír algo en el viento. No la tormenta de plasma que había pasado, sino algo más. Algo que sonaban como aleteos en la distancia, como la esperanza alzando el vuelo, como el universo mismo reconociendo que a veces, solo a veces, los buenos ganan. Y en algún lugar del espacio, 7 draconianos volaban hacia casa. Con el corazón apesadumbrado por la pérdida, pero con la luz de la victoria, sabiendo que tras ellos se alzaba un guardián que se aseguraría de que el sacrificio de su compañero no hubiera sido en vano. Las afligidas mujeres dragón que habían buscado refugio de una tormenta habían encontrado algo más. Una guerrera, una aliada, una amiga. La historia se contaría durante generaciones en las zonas de anidación del mundo natal de los draconianos. Como 7 hembras que huían con pruebas de crímenes atroces encontraron refugio con un mecánico humano que decidió apoyarlas contra adversidades inimaginables. Como juntas asestaron un golpe contra un imperio del mal. Como el dolor y la culpa se transformaron en propósito y justicia. Pero por ahora, en la tranquila luz matutina de Ferris 9, había trabajo por hacer. Garrison levantó sus herramientas y se dispuso a reconstruir lo dañado, a fortalecer lo que había resistido, a prepararse para lo que vendría. Porque esto no fue un final, fue un comienzo. El mecánico que había trabajado solo durante años había aprendido la lección más importante de todas. Que el aislamiento no era fortaleza, sino debilidad. Que la redención no provenía de esconderse, sino de mantenerse firme. Que a veces el universo enviaba exactamente a quien necesitabas, exactamente cuando lo necesitabas, incluso si venían en forma de 7 mujeres dragón afligidas en medio de una tormenta de plasma. La mañana se extendía ante ti, llena de posibilidades y propósito, y Garrison Ullcraftoft, guardián de la bahía de mantenimiento 7, protector del enemigo perseguido de los esclavistas, estaba listo para lo que viniera después. Porque ya no estaba solo. Era parte de algo más grande, algo mejor, algo por lo que valía la pena luchar. Y eso marcó la diferencia en el universo.